tiempo en familia, enseñar principios y valores a nuestras generaciones, relaciones en armonía y tranquilidad, fundamentos bíblicos y una total dependencia de Dios. A esto llamamos calidad de vida. Calidad de vida. Porque la vida es muy hermosa y un regalo de Dios. Calidad de vida con Gustavo Casanova. Y un saludo para todos los amigos. Un saludo cariñoso para todos ustedes y para ti. Gracias por invitarnos a este programa. Y aquí estamos a la orden. Surgen preguntas en las que ustedes tienen una historia por contarnos y estoy seguro que esta historia va a marcar en la vida de nuestros oyentes. ¿Por qué? Porque cuando algo que ha salido a nosotros, que es sangre y carne nuestra, se enferma, sufrimos. Pero qué terrible es cuando nuestros hijos o nuestro hijo ha fallecido. Y esa es la historia que ustedes van a compartir estos minutos con nosotros, la pérdida de sus hijos. ¿Cómo fue? ¿Cómo ocurrió eso, Carlos? Bueno, en realidad todo comienza con nuestra segunda hija, Carla, cuando ella tenía 1 año y medio de nacida. Mi esposa y yo nos casamos el año 83 y 83 fue, ¿verdad? Bueno, nosotros los hombres somos muy malos para recordar las fechas. Ella ya la miró. Sí, 83. Sí. Entonces, el anhelo nuestro era tener muchos hijos. Mi esposa viene de una familia donde ella fue la única hija. Yo vengo de una familia de 5 hermanos, soy el mayor. De todos modos, siempre amé a los niños y entonces teníamos un anhelo juntos de tener varios hijos. Pensábamos en 6, quizá. Entonces nos casamos con esa esperanza y un anhelo muy especial que yo tenía era, incluso de soltero, le decía a Dios que si alguna vez Él me daba la bendición, privilegio de tener hijos, que me gustaría mucho ser papá de una niña, de una hija mujer. Entonces, por alguna razón, las niñas despertaban un sentimiento muy especial en mi corazón. Entonces nos casamos y a los 3 meses nos visitó la cigüeña, ¿no? Sí. Y Miriam se embarazó. Entonces vivíamos entonces en Colombia, éramos misioneros en Colombia, ayudábamos a nuestro pastor Julio César Ruibal a establecer la misión, la iglesia allá. Entonces, estando trabajando allí, como reitero, nos casamos. Miriam se embarazó, nació nuestro niño en mayo, un 7 de mayo de 1984. Y fuimos muy felices, un varoncito. Aunque para mi sorpresa, digamos, yo lo recibí, etcétera, pero no con ese impacto y esa alegría, porque no era mujercita, era varoncito. Sin embargo, el niño fue el varoncito, el hombrecito que mi esposa estaba anhelando. Dios respondió a ella la oración y el anhelo. Y bueno, a los 6 meses de haber nacido José Esteban, empezamos a trabajar, entré a trabajar en una organización internacional, retomamos contacto con la iglesia. Y al tiempo, al año aproximadamente, nació lo que para mí fue la niña de mis ojos, Carla Gabriela. Por eso le puse el nombre mío en femenino. Y ella sí, evidentemente, despertaba y sacaba de mí los sentimientos más nobles que podrían haber en un padre. Esa niña vino equipada por Dios con todos los elementos para robarme el corazón y concentrar mi atención y dedicación en ella. La amé muchísimo. Un año más tarde, o cuando ella tenía 2 años, año y medio, ella enfermó con una enfermedad típica de aquí de nuestro medio. Probablemente comió alguna cuestión, y le vino una diarrea a que tuvimos que acudir al médico. Lo hicimos, nos dieron los medicamentos necesarios. Ella recuperó, mejoró, pero al poco tiempo volvió a recaer
Y volvimos al médico y nos dio otra vez los medicamentos, otros análisis, etcétera. Se mejoró y al poco tiempo otra vez, y esto se convirtió en un círculo vicioso que nos empezó a despertar interrogantes, preguntas muy grandes, muy difíciles, y fue empeorándose la situación así al punto que tuvimos que hospitalizar a la niña. Miriam, mi esposa, tuvo que trasladarse a vivir al hospital. En aquella época nuestra situación económica no era la mejor, entonces acudimos, a Dios gracias, a la asistencia del hospital del niño, donde la niña recibió el cuidado que ellos podían ofrecerla. A los pocos meses tuvo que entrar en terapia intensiva, donde estuvo 2 o 3 meses, 2 meses, y mi esposa se trasladó prácticamente allá, vivía, y yo las visitaba varias veces al día. Y finalmente en un febrero le vino una crisis a la niña, donde los médicos me dijeron: ya no sabemos qué hacer, no entendemos. Estoy resumiendo mucho la historia, y los médicos me dijeron: no, ya no hallamos más nada que hacer, no sabemos qué hacer, no sabemos qué otros análisis hacer, a dónde ir. La niña había perdido muchísimo el peso. Para la edad que tenía, 2 años y 2 meses, ella pesaba 6 kilos, me parece. Wow. Y entonces estaba desnutrida, no porque no se la alimentara, sino simplemente porque su organismo no asimilaba. Ella tenía diarrea. Tenía diarrea con infecciones. todo el tiempo, y no se entendía la naturaleza de la diarrea. Y entonces, cuando le vino esta crisis, yo hablé con los médicos y les dije: ¿ahora qué? ¿Qué viene? Y me dijeron: no sabemos nada. Empezar los mismos análisis de nuevo. Entonces ahí supe que ya no podíamos hacer nada. Entonces les dije que me iba a llevar a la niña a mi casa. Obviamente ellos necesitaban deslindar responsabilidad. Me hicieron firmar el documento correspondiente, y Miriam y yo nos llevamos a Carlita a la casa. Estuvo con nosotros una semana. Ella tenía apetito, le dábamos todo lo que ella quería comer, y al rato lo vomitaba o le daba diarrea, y nos manteníamos hidratándola, etcétera. Nos duró una semana. Sabíamos que ese era el momento en que ella iba a partir. Entonces, Miriam y yo somos pastores. Yo estoy en el ministerio por 33 años ya. Me convertí bastante joven al Evangelio y me dediqué a servir a Jesucristo, la causa del Evangelio, el nombre de Jesucristo y su iglesia, desde que prácticamente me convertí. Y Miriam sucedió lo mismo. Ella se convirtió un par de años después. Entonces, para esa época éramos pastores. Yo era pastor. Estábamos experimentando en la iglesia nuestra una visitación muy fuerte del Espíritu Santo. Vivíamos un avivamiento muy poderoso, muy grande, y la iglesia estaba en franco crecimiento. Estábamos experimentando un mover del poder de Dios, muchas vidas siendo tocadas, y curiosamente muchas vidas siendo sanadas de muchas enfermedades. Orábamos por muchos enfermos de diferentes tipos, niños, grandes, jóvenes, etcétera. O sea, ¿qué me está diciendo? Está diciendo que mientras ustedes oraban, ministraban, sanaban por medio de Dios, utilizándolos a ustedes, ellos eran sanados. Exactamente. Y su hija estaba enferma. Esa era la curiosidad, lo extraño de nuestra situación. La Biblia dice que si hay alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos, y ungiéndolos con aceite, la oración de fe sanará al enfermo. Y entonces, haciendo caso de ese versículo y otros innumerables en la Biblia, pedimos oración a muchos pastores. Aquí en el área muchos pastores fueron muy sensibles y oraron por nosotros, nos visitaron. A predicadores internacionales como Gille Ávila nos envió un paño ungido. Recuerdo en aquella época que vinieron a visitarnos los Happy Hunters, los Hunters Felices, una pareja de ancianitos que
enseñaban un culto de milagros y un seminario sobre sanidad y milagros. Hicimos el seminario, entrenamos a 1,500 personas, cientos de personas fueron sanadas, salieron del hospital con sus sueros conectados. Yo recuerdo... ¿Con sanidad? Sí, se sanaron, vinieron a la reunión y se sanaron en la reunión. Increíble. Yo recuerdo haber recibido en mis brazos a una señora de este lado, a otra señora de este otro lado, de cánceres, y se sanaron. Pero nuestras hijas no, nuestra hija no se sanaba. Entonces llegó el momento de la partida de Carlita, y fue una mañana cuando despertamos. Ella estaba en shock, en un estado de shock, y sabíamos que era el momento que tenía que partir. Yo la tomé en mis brazos y me fui a la sala del apartamento donde vivíamos y empecé a orar. Hice una oración como esta. Le dije: Dios, gracias por haberme dado a la niña más preciosa que jamás haya podido conocer como hija. Estos 2 años para mí ella ha sido un regalo tuyo, ha sido el anhelo de mi vida. Yo proyecté toda la vida de mi hija hacia adelante, porque tanto la amaba. Yo proyecté que iba a hacer, iba a cantar. Su mamá, Miriam, tiene una voz muy linda y ella cantaba y canta muy lindo. Entonces yo dije, por lógica, la hija va a tener buena voz. Entonces dije, voy a hacerla estudiar, prepararla, va a cantar para Jesús, va a cantar en campañas, etcétera, etcétera. Tenía su futuro. Y yo lo tenía todo planificado. Exacto. El día que iba a tener un novio, que alguien se atreva a querer llamarme suegro, tenía los requisitos de quien se atreviera. Tendría que haber sido alguien que haya fundado 5 iglesias, ser descendiente de Pablo y haber resucitado a 10 muertos por lo menos. Sí, fue una cosa muy... Bueno, yo lo tenía, como te digo, planificado todo. Y entonces mi oración fue muy emotiva. Cuando uno vive el mundo espiritual, cuando uno vive con Cristo y conoce el mundo sobrenatural de Dios y lo que es el sobrenatural que no es de Dios, empieza a conocer los ambientes que se crean. En ese sentido, en ese momento yo percibí la presencia demoníaca de espíritus inmundos muy fuerte en la sala. Me molesté, le rogué a Dios que limpiara el ambiente. Sentí como un viento fresco que entró en la habitación sobrenaturalmente y se limpió completamente. Y luego sentí la presencia de ángeles. La Biblia dice que los ángeles son espíritus ministradores que Dios envía a ayudar y a ministrar a los siervos de Dios. Y evidentemente en ese momento sentí la presencia de esos ángeles. Entonces terminé de orar y entregué a mi hija al Señor, y cuando dije amén, la niña dio su último suspiro y pasó a la presencia de Dios. Entonces tomé a mi niña, la llevé a la habitación donde su mamá, con Miriam, le dije: la niña partió. Y Miriam silenciosamente empezó a derramar unas lágrimas, y yo, en un estado muy profundo de emoción, quizá depresión, no sé, preparé, llamé a los otros pastores, avisé a la familia, avisé a mis hermanos, y vinieron todos. Era temprano en la mañana y organizamos el entierro. Decidí no hacer velorio, decidí no hacer un culto en la iglesia con el cuerpo de la niña, nada. Pedí al otro pastor que me acompañara para comprar un cajón. Compramos el cajón, llevamos a la niña al cementerio en su carro, y yo estaba sentado en el asiento de atrás con el cajoncito y el cuerpo de la niña atrás, y levanté el visor allí, la vi y tomé una hoja de papel y escribí, y le dije lo siguiente: Carlita, hoy día yo me estoy muriendo contigo. Hoy día me voy a enterrar contigo, porque para mí ya no existe motivo para vivir. Voy a existir, no voy a vivir. Tú has sido la bendición más grande en mi vida. Quiero decirte que te amo mucho y hoy día yo me muero contigo. Terminé de escribir tu papi, cerré el visor, la llevamos y la enterramos.
Y allí empezó una etapa de nuestra vida donde, como justamente anunciabas y decías, ¿por qué? ¿De dónde? ¿Qué hicimos? ¿Qué hice yo? ¿Qué hizo mi esposa? Somos cristianos, se supone que los cristianos somos bendecidos, somos protegidos, resguardados. ¿Cuáles fueron nuestros pecados ancestrales? Revisamos hasta la generación que podríamos para ver la causa y no entendíamos. Y empezó un año de un proceso muy duro, muy, muy difícil. Por un lado, eso personal, como familia, como pareja. Mientras tanto, José Esteban, nuestro hijo mayor, estaba manifestando algunas características, unas dificultades en su equilibrio, en un babeo que se le manifestó, que pensábamos que era por la salida de los dientes, y una cantidad de preguntas. Pero por el otro lado, ministerialmente, en la iglesia estábamos viviendo un boom espiritual. Entonces imagínate semejante contradicción. Interesante. Me han hablado mucho de Dios. Esa es una parte que lo sustenta. Usted como hombre, como padre, al ver la pérdida de su hijo, de su hija, de su niña, han surgido tantas preguntas, tantas interrogantes, tantas cuestionantes. ¿Cuál es la parte más difícil que el padre tiene que enfrentar? Porque después la mamá va a compartir. Usted como hombre, como cabeza de hogar, que tiene que muchas veces que sustentar el hogar porque todo se le va a venir encima. Entonces, ¿cómo tiene que llevar, cómo ha llevado adelante todo ese aspecto de la depresión, de quizás de la rabia, donde había sanidades, pero los suyos se estaban muriendo? Exactamente, era una interrogante muy grande, muy fuerte. Entonces yo tomé una decisión. Yo dije, yo conozco a Dios por muchos años, sé quién es Él, sé lo que Él hace y sé a lo que me ha llamado. Entonces estoy enfrentando una situación crítica y difícil y tengo muchas preguntas sin respuestas. Voy a continuar haciendo lo que sé. Voy a continuar siendo fiel, trabajando, predicando, enseñando en la iglesia, viajando. Yo viajaba mucho. Establecí la mayoría de las misiones de nuestra iglesia en el país. Viajaba fuera del país también. Pero por dentro tenía esa pregunta, ¿por qué? Sin embargo, decidí cambiar el tenor de la pregunta. Y aquí yo creo que es la parte importante y vital y esencial. Yo creo que una crisis y una dificultad como esta, sin Dios, es imposible manejarla. No se la puede manejar. Con Dios es muy difícil manejarla, pero no imposible. Y entonces yo decidí cambiar la pregunta y decirle a Dios más o menos las mismas palabras que acabo de decirte. Te conozco, te sirvo desde hace mucho tiempo. He predicado, he enseñado, creo tu palabra, sé que eres capaz de sanar porque lo sigues haciendo a través de mí. De hecho, un niño con unos síntomas parecidos, a los días, a la semana de que mi niña partió, vino, oré por él y se sanó instantáneamente. Y yo tenía a mi hija enterrada en el cementerio. Entonces le dije, no entiendo, pero yo sé que tú eres un Dios que hace entender las cosas. Entonces le dije, cuando tú creas que yo estoy preparado para comprender, por favor explícame. Mientras tanto, tolérame el dolor. Y lo que yo hacía era pasar largas horas de meditación, de llanto. Las veces que me tocaba preparar un mensaje, yo primero pasaba mis buenos 45 minutos llorando con ese dolor desgarrador, profundo, por la niña, el no entendimiento, la ausencia de ella, el no saber qué pasaba, las 1000 preguntas, etcétera. Y luego, bueno, preparaba el mensaje, etcétera. Y Miriam, por su lado, cargando con José Esteban y atravesaba su crisis personal. Entonces,
pasamos así un año. En la congregación muchas veces yo predicaba, recordaba algo de la niña, lo mencionaba a la iglesia, me ponía a llorar. 3,000 personas que cabían en el auditorio lloraban conmigo. Y entonces éramos una congregación llorona. De llorones. Déjame preguntarte, Carlos, Miriam, ¿cómo usted ha encarado la pérdida de su hijo como mujer, como mamá, que lo ha llevado en sus entrañas y sencillamente lo ha visto nacer y lo ha perdido? Sí, bueno, para mí fue una experiencia realmente muy dolorosa también. Tampoco entendía. Y bueno, como cuando uno conoce a Dios, uno sabe quién es Dios y cómo es Dios. Pero cuando ve una realidad así, ve la impotencia, ¿no? Entonces para mí fue la primera crisis más grande de fe que tuve. Para mí fue un cuestionar de la misma manera. Tal vez como le dice mi esposo, él guardó su corazón de enojarse contra el Señor, porque tal vez yo digo, tenía una solidez mucho más firme en su fe. En cambio, para mí fue una crisis muy fuerte, pero recibí la respuesta antes que él. Para mi corazón. ¿Cómo fue eso? Mi esposo demoró un año, en mí demoró apenas justamente. Yo a los primeros 2 meses de enfermedad de mi hija estaba firme, orando, creyéndole al Señor. Yo decía, mi hija va a salir de este hospital, aquí vamos a ir adelante. Los hermanos venían, los pastores venían a orar con nosotros. Recibimos un apoyo muy lindo de los pastores. En la radio empezaron a orar por ella. Mi hija fue conocida en muchos lugares, y entonces el ministerio de Gigi Ávila. Entonces yo sentía como realmente un apoyo muy grande, ¿no? Pero y estaba con toda mi fe, pero a los 2 meses, en vez de que mi hija mejore, mi hija entró en crisis, o sea, que la llevó a terapia intensiva, y fue una noche muy especial que ella tuvo problemas con una sonda que le pusieron para alimentarse. Entonces se le complicó, parece que recibió mucho alimento por medio de la sonda y se le infló el estómago demasiado. La niña lloraba, gritaba, entró en unos cólicos increíbles. Ese era un viernes por la noche y yo sentía como vinieron los médicos, no sabían qué hacer, dijeron que iba a ser una operación de emergencia, trataron de ubicar era un viernes en la noche, de ubicar al anestesista, ¿cómo se llama? El cirujano. No los podían encontrar. Entonces eso fue increíble. Encontraron al pediatra, el pediatra dio unas instrucciones, no sé qué. Entonces me dijeron, la vamos a calmar con algunos medicamentos y mañana es sábado, van a venir a ver y vamos a ver qué pasa, ¿no? Por esta noche. Pero señora, la niña está en un serio peligro y no sabemos si va a pasar de esta noche. Entonces fue mi crisis de fe. Y esa noche yo me acuerdo, me enojé con el Señor. Yo le dije, Señor, yo te he servido desde mi juventud, yo no puedo creer que tú hagas esto conmigo, tú no la sanes, no la toques. Entonces yo sentía como Dios tan lejano, ¿no? Como alguien que no se apiadaba de mí. Y pues viví una noche negra, me enojé tanto con el Señor, le dije, yo no quiero seguir más así, yo no quiero saber más de ti, si tú no sanas a mi hija, yo no sé qué va a pasar. Pero recuerdo muy bien que a los pocos minutos de haberme enojado así con el Señor, yo sentía como su espíritu se iba de mí. Y sentí un vacío tan grande como cuando yo no lo conocía. Porque el conocer a Dios trae un gozo y una paz que realmente uno no se puede explicar. Yo recibí al Señor a mis 20 años. Y a mis 20 años tenía ganas de morirme, aunque era una muchacha universitaria. Bueno, tenía todas las cositas necesarias para una joven, pero yo no sé, de esas cosas que uno a veces como que no quiere vivir, como que no le importan las cosas, y tenía esas ideas medias locas a ratos. Pero cuando recibí a Cristo, yo tuve como la razón de mi vida,
yo siempre tenía un vacío y trataba de llenarlo con todas las cosas, con trabajo, con fiestas, con novios, pero nunca se me iba ese vacío. Yo no sabía por qué, no entendía, ¿no? Pero cuando recibí a Cristo, tuve una llenura tan hermosa, y es porque el ser humano ha sido creado para tener relación con Dios. Yo ahí entendí, me vino un gozo, vi la vida diferente. Entonces todos esos años había disfrutado de esa paz de Dios, de esa llenura, de ese gozo, de ese propósito en la vida, ¿no? Y que de pronto ahorita cuando yo le di la espalda al Señor, me enojé con Él, ese vacío volvía a mí. Y lo único que yo sentía era ganas de morir. Yo le dije, Señor, yo quiero morir, yo me voy a quitar la vida, no puedo dejar a esta niña. Y me vinieron ganas de matar, de hacer lo que sea. Y como nunca antes, en todo este tiempo que yo había estado en el hospital, sentí como toneladas de peso caían sobre mí, que no lo podía soportar. Mis pensamientos eran negros totales. Y ahí empecé como desde la medianoche hasta las 6 de la mañana a dar vueltas en esa sala de niños, y le decía mil cosas, hablaba mil cosas, preparaba mil cosas, hasta que al final yo entendí que sin Dios estaba perdida. Le decía, Señor, no puedo, es demasiado, perdóname, yo sé que no entiendo, pero sin ti no puedo sobrellevar esto, es demasiado para mí, solo quiero morir y no puedo. Hasta que me arrodillé y le dije, perdóname, te necesito, ayúdame. Y en ese momento yo sentí como el Espíritu de Dios descendía sobre mi vida y me llenaba y me fortalecía. Y entendí en ese momento, le dije, Señor, no importa, yo conozco tu palabra, yo sé que esta vida es pasajera, no es que aquí se acaba todo, tenemos una vida eterna contigo. Es más, nuestra vida empieza cuando lleguemos a la eternidad, porque tú tienes planes desde que Dios tiene cosas que ojo no vio ni oído yo, para todos aquellos que creen en su nombre. Entonces ahí empezó la palabra a venir a consolar mi corazón. Le pedí perdón, le dije, perdona mis palabras, perdona, Señor, esta ira que tengo, pero por favor ayúdame. Y ahí descendió, sentí una paz inmensa y le dije, Señor, ahora le entrego a mi hija en tus manos, que se haga tu voluntad. Si tú quieres llevártela, llévatela, yo te la entrego, ella es tuya. Señor, cada ser humano es tuyo. Si tú me la has dado y has querido que sea por este tiempo, está bien. Pero una cosa sí no quiero, es vivir sin ti, es llevar este dolor sin ti. Si tú no me ayudas y no me consuelas, no lo podré soportar. Ahí le entregué mi hijita al Señor y sentí una paz de Dios increíble. Y entonces ahí entendí, ¿no? También como el Señor dice muchas veces que ni la muerte, ni la vida, ni la ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo nos podrá separar del amor de Dios. Entonces le dije ahí, Señor, aquí está mi corazón. Yo sé que aún así tú me vas a ayudar a superar esta prueba y me vas a dar fortaleza. ¿Y usted estaba preparada ya para para que su niña pueda para estar su en partida? La yo estaba preparada, mi corazón estaba listo y bueno, el Señor decidió llevársela. ¿Tenía paz? Sí, era increíble, mucha paz. Obviamente no entendía, son cosas que una mamá jamás puede entender, pero recibí paz de Dios. Y algo que sí pasó es que de todas maneras yo pude salir adelante fortalecida por el Señor, que es lo que a mí me ayudó a salir adelante, ¿no? Qué lindo. Sí. ¿Cómo enfrentar la pérdida de tus hijos? Usted, amable oyente, quizás está pasando por un tiempo muy crucial en su vida, con sus hijos, quizás con un pariente muy cercano. Usted que me está escuchando en el hospital y los médicos le han dicho, solamente tiene 24 horas, solo 12, y usted está llorando en la casa. ¿Qué va a hacer? Hoy estamos contando una historia, está contando Carlos y Miriam Peñalosa,
su historia. Hablemos sobre José, sobre Sarita y Daniela. ¿Cómo fue la pérdida de sus otros 3 niños? Bueno, en este proceso que anduvimos, estábamos en el lamento, en la tristeza, en la soledad de lo que significaba Carla. Había pasado un año y yo estaba sin respuesta a mi pregunta. Un misionero me invitó a predicar a pastores, a sus líderes en el Brasil, y estuve allá. Y como habitualmente sucede cuando hay algún visitante, alguien de la iglesia lo invita a comer, entonces nos invitaron a almorzar, al pastor y a mí, y fuimos sentados en la mesa, estuvimos hablando, y la charla empezó a tomar, se empezaron a dar algunas preguntas, y la dama, la esposa de la casa, pregunta al pastor y le dice: ¿por qué los cristianos sufrimos? Y entonces el pastor la mira y me mira a mí y me dice: ¿tú sabes por qué los cristianos sufrimos? Y yo le dije: tengo una idea, pero en mi mente decía: tú no sabes cuánto yo mismo ahora estoy sufriendo, ¿no? Y entonces él la mira a la señora y le dice: te voy a contar por qué nosotros los cristianos sufrimos. Y me mira y empieza a hablarme acerca del libro de Job. En el momento en que me mira, yo escucho una voz en mi lado izquierdo. Era el Espíritu Santo que me habló y me dice estas palabras: escucha, esto es lo que me has estado preguntando. Esta es la respuesta a tu pregunta. Entonces había pasado un año donde había perdido el tesoro de mi vida y había estado trabajando por la inercia, por el conocimiento de la palabra de Dios, por la fe, por el respaldo de Miriam, la responsabilidad de tener para entonces 12,000 personas bajo mi autoridad junto con otros pastores, implicaba una cosa muy grande, y esa palabra significó la gran respuesta. Entonces me di la vuelta hacia el misionero y abrí mis ojos cuanto podía y mis oídos y empecé a escuchar la respuesta. Entonces empieza a contar la historia del libro de Job y dice: ustedes recuerdan cuando Satanás fue y se presentó delante de Dios junto con todos los otros, y cómo Dios le dice a Satanás: has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón temeroso de Dios, apartado del mal, y que ¿qué más dice? Que no hay como él ni uno, no hay otro como él, no hay otro como él. Y entonces Satanás le dice: claro, ¿cómo no? Porque tú lo has bendecido y lo has protegido, ¿no? ¿Cómo no te va a servir? Pero si tú me dejas que lo toque, él va a blasfemar delante de ti, y Dios le permite el tocarlo, y conocemos el resto de la historia de Job, como pierde 10 hijos, pierde toda su riqueza, toda su casa, etcétera, etcétera. Y luego viene el capítulo 2, donde otra vez, otro día, los ángeles y Satanás se presenta delante de Dios. La misma pregunta, Dios le dice: has visto a mi siervo Job, que no hay hombre como él, que mantiene su integridad a pesar de que tú me instigaste a hacerle daño sin causa. La palabra clave fue sin causa. Y entonces le dice: sigue siendo temeroso de Dios, apartado del mal, perfecto, y no hay como el otro. Y entonces Satanás le dice: claro, pero si tú me dejas tocarle a él, entonces él blasfemará. Y Dios le da el permiso para que lo toque. Bueno, luego continúa una historia muy, muy larga y que nos tomaría demasiado tiempo el explicar. Pero la respuesta fue la siguiente: muchas veces nosotros sufrimos sin causa en esta tierra, sin motivo. No es consecuencia de que hayamos pecado, no es consecuencia de maldiciones generacionales, no es consecuencia de nada. La causa está arriba en el cielo. La causa es una guerra espiritual en la cual Satanás considera que nosotros servimos a Dios por el puro interés de las bendiciones, que vamos a blasfemar contra Dios en el momento en que Dios quite su protección de nosotros. Y Dios le dice al diablo: no es así. Mis hijos no me van a dejar, aunque yo te permita a ti tocarles.
Y eso fue lo que sucedió con Job. Y luego la historia final de Job es que Dios le restituye toda su riqueza al doble y le da 10 hijos más. Bueno, eso es otra enseñanza. Sin embargo, cuando yo escuché esto, quedé muy impresionado y me surgió otra pregunta que se la hice a Dios. Le dije, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Entonces Dios habló conmigo y me dijo, Satanás me dijo que si yo te quitaba a tu niña, la que amas, la única, la perfecta, la que era la niña de tus ojos, tú me abandonarías. Pero durante todo este año tú no me has dejado, has permanecido fiel. Y quiero que sepas, me dijo, y esta fue la palabra que sanó mi corazón, que la partida de tu hija no fue una pérdida, fue una ofrenda para mí. En ese instante yo sentí el poder de Dios descendiendo sobre mi corazón, sanando la herida completamente, quitando todo el dolor y plantando en mi mente una frase de admiración diciendo, Dios, ¿cómo es posible que hayas confiado en mí? ¿Y cómo es posible que hayas recibido la partida de mi hija como una ofrenda? Pero ahora, esto uno lo puede crear, inventar en la mente o puede ser real. Si es invención de uno, pues la sanidad no se produce en el corazón. Pero si es Dios operando verdaderamente, uno queda sano. Yo salí de esa sala totalmente sano, restaurado. La tristeza, la depresión, las preguntas, el cuestionamiento desaparecieron. Me volvió una motivación fortísima, una decisión de servir a Dios más de lo que había hecho hasta entonces. Ahora, a la pregunta tuya, ¿qué sucedió con los demás? Con José, con Sara y con Daniela. Viajamos el año 94 con Miriam a Estados Unidos, para que nos ayudaran a entender qué es lo que pasaba, porque manifestaban diferentes síntomas que no entendíamos. Sabíamos que algo estaba mal, pero no lo entendíamos. Llegamos, conté mi historia al médico, se apartó por una media hora, regresó y me dijo, tengo dos noticias, una buena y una mala. Deme la buena primero, le dije. La buena es que sabemos qué es lo que tienen, me dijo. ¿Y cuál es la mala? La mala es que tienen una enfermedad que es incurable, que tienen una esperanza de vida máxima de 17 años. Es una enfermedad degenerativa que empieza en el cerebro, afecta a los músculos, afecta el sistema neurológico, afecta el sistema inmunológico, puede dañar el sistema digestivo, el estómago, que es justamente lo que sucedió con Carla y la causa de su muerte. Luego produce una hipotonía muscular, que es una falta de control muscular, que hace que a los 12 años los niños tengan que andar en silla de ruedas. Son 6 veces más propensos a adquirir cualquier tipo de cáncer. No pueden ser expuestos a los rayos del sol porque puede producir cáncer en la piel. No pueden recibir rayos X en el cerebro, porque cuando cualquiera recibe rayos X, una radiografía, tiene unas terminaciones, las neuronas tienen unas terminaciones que se quiebran con los rayos X, pero el organismo las regenera. En los niños no se regeneran en los nuestros. Yeah. Entonces no había que exponerlos a eso. De paso, si el sistema inmunológico estaba muy afectado, cualquier infección, cualquier enfermedad podría ser mortal. Y otra cosa, es una enfermedad huérfana. ¿Qué es eso? Dijimos. Una enfermedad huérfana es una enfermedad que afecta a muy pocas personas. En los Estados Unidos, de 200 millones de habitantes, habían 500 familias en esa época afectadas. ¿Cómo se llama la enfermedad? Ataxia telangiectasia. Probablemente un nombre que no has escuchado antes. Y entonces, eso fue. ¿Y cuál es la causa? Y aquí venía un momento terrible. O era yo o era Miriam. Resulta que éramos los dos. Somos portadores de un gen defectuoso que no manifiesta ni evidencia la enfermedad en nosotros, porque es un gen recesivo. Pero cuando nos casamos, nos unimos, nacieron nuestros hijos, en nuestros hijos el gen pasa a ser dominante.
Sin embargo, dentro de lo raro de este caso, de esta enfermedad, es que de las familias que tienen esta enfermedad en los Estados Unidos que conocemos, hay familias que tienen 2 hijos, uno la tiene y el otro no. Familias que tienen 4 hijos, uno tiene la enfermedad y los 3 no. Por estadísticas, el 25% de los hijos nacidos en una familia tienen la probabilidad de recibir esta enfermedad. En nuestro caso fue el 100%. ¡Wow! ¡Qué increíble! Vale decir que sus 4 hijos partieron. Los 4 niños partieron en un Muchas personas, muchos oyentes preguntan, cristianos, pastores, con ministerio, o sea, para los oyentes un ministerio significa un trabajo grande que Dios bendice y que Dios los utiliza. ¿No les parece que ellos se hacen la pregunta como, por ejemplo, ¿acaso Dios es injusto al permitirles que pasen ustedes la pérdida de sus 4 hijos, y sobre eso que Dios les haya dicho que eso es ofrenda para Él a costa de su sufrimiento? Bueno, la Biblia está llena de testimonios e historias de hombres y mujeres que fueron impactados por el amor de Dios y que estuvieron dispuestos a entregar sus propias vidas, y de hecho lo hicieron. Fueron martirizados, aserrados, apedreados, quemados, etcétera, etcétera. Entonces, en nuestro caso, el amor de Dios es una realidad, y fue una realidad tan grande que supimos que su amor trasciende esta vida. Además, algo que aprendimos con Miriam, que Miriam lo mencionó en su intervención, fue que aprendimos a ver la vida desde una perspectiva de eternidad, no solo desde una perspectiva presente de esta vida. ¿Cómo es eso? Nosotros, todos los que vivimos en esta tierra, vivimos en función de lo natural, de lo palpable, de lo que vemos, los 70, 80 años de vida que tenemos. Proyectamos todas nuestras expectativas en función de esto. La Biblia nos enseña que no es así, que todos somos peregrinos en esta tierra, que todos viajamos por esta tierra, que la vida real, genuina, nuestra, estará en la eternidad, que todos vamos a vivir por una eternidad, que la vida eterna es una realidad, no es solamente una nubecita en la eternidad indefinida, donde nadie va a saber nada, donde no vamos a poder vernos ni reconocernos. La Biblia no habla de eso. La Biblia enseña de que vamos a tener cuerpos glorificados, de que vamos a poder vernos, hablarnos, y de que todos los que, y esto es lo interesante, durmieron en Cristo, no habla de murieron en Cristo, duermen en Cristo, van a despertar para la vida eterna. Y entonces, en realidad, entendimos que Dios puede determinar y decidir que sucedan cosas, experiencias en nuestra vida, que si nosotros continuamos o las soportamos o las sufrimos, cuando cosechemos en la eternidad, vamos a cosechar, 1, galardones mucho más grandes; 2, vamos a entender propósitos muy grandes; 3, vamos a poder aquí ahora en esta tierra ayudar a mucha gente que está sufriendo y que no puede entender la causa de por qué les pasan estas situaciones. Entonces, al Dios haber sanado con cada uno de nuestros hijos, fue una experiencia sobrenatural que nos tomaría otra hora, en el caso de Sarita, de Daniela, contarte cómo Dios nos reveló la eternidad, cómo Dios sanó nuestro corazón, cómo Dios me dio una visión cuando Sarita entró en la presencia de Dios. ¿Cómo es eso? Brevemente, cuando Sara falleció en los Estados Unidos, estaba en la sala de terapia intensiva, estaba conectada a las máquinas. Los médicos me dijeron, ya no podemos hacer más nada por ella, hay que desconectarla, y yo tenía que dar la autorización. Entonces me dijeron, no vamos a poderla sustentar más porque 3 de sus sistemas están fallando. Les dije que sí. Mientras hablaba con los médicos, Miriam se acercó a la cama de Sarita y le dijo, mi amor, yo escuchaba lo que Miriam hablaba, y yo escuchaba, hablaba con los médicos al otro lado, y Miriam le dijo, mi amor, tú vas a ir hoy día a la presencia de Dios, vas a encontrarte con Jesús.
Y quiero decirte una cosa, estoy muy preocupada por tu padre, porque en los Estados Unidos yo era el que hablaba inglés más fluido, y yo fui quien prácticamente vivió en el hospital con Sara, y mi corazón se apegó muchísimo con ella. Entonces Miriam le decía, tu padre va a sufrir mucho, y yo tengo miedo de perderlo, tengo miedo de que él no pueda soportar tu partida. Así que tan pronto como tú entres en la presencia de Dios, lo que yo quiero es que tú hables con él y le pidas a Jesús que le dé fuerzas a tu padre para soportar tu partida. Dentro de mí yo pensaba, Miriam, ¿qué estás haciendo? La niña está en coma y lo único que vamos a hacer es desconectarla, y ella, su cuerpito va a fallecer, pero los médicos me dijeron, ella está más allá que acá. La desconectamos y partió, su corazoncito dejó de palpitar, etcétera, etcétera. Entré en mi estado como de depresión y me convertí en un Job perfecto. Nos sentamos en el restaurante y empecé a cuestionar a Miriam, diciéndole, ¿por qué Dios me hace esto? ¿Por qué me toma como su enemigo? Si Él me deja de mirar, yo dejo de existir, etcétera, etcétera. Bueno, al día siguiente fuimos al cementerio a escoger la tumba donde íbamos a enterrarla a ella. Curiosamente era un día soleado, muy pacífico, hermoso el cementerio, árboles muy lindo. El vendedor de la tumba nos dijo, los voy a dejar solos un momento. Estábamos con Daniel allí. Mientras charlábamos, me vino una visión. Y vi en el espíritu una escena como te la describo ahora. Era una calle de tierra con gente a los dos lados. En el fondo habían unas escaleras que subían. En la parte superior había una luz brillante. Yo sabía que era Dios y estaba con los brazos abiertos. No vi los brazos, pero yo supe que estaba así. Al principio de la calle vi a mi hija Sarita, vestida con un vestido blanco, porque su madre les había enseñado de que estarían con vestiduras blancas allá. Como dice la Biblia, caminando con una dignidad y con unas hojas de laurel en su cabecita, como se les colocaba a los campeones olímpicos en las competencias olímpicas. Y vi a Sarita caminar esa calle y la gente la miraba como sorprendida. Yo estaba suspendido en el aire y veía en perspectiva eso. Y ella caminaba hacia las gradas, iba a subir, iba a recibir su galardón, su recompensa. Y yo en ese momento sentí un orgullo tan grande como cuando siente el orgullo un padre que está viendo a su hija graduarse de médico, recibir su título con honores. Yo sentía ese orgullo, esa alegría, esa felicidad. Y entonces vi a Sarita caminar hacia las gradas y se desapareció, terminó la visión allí. Y allí yo fui sanado. No tuve tiempo de llorar la partida de Sara, ni siquiera 24 horas. Tenía alegría, motivación, compartí la visión con Miriam. Miriam me dijo, yo no vi nada, pero siento ese gozo sobrenaturalmente. 12 horas después de que Sarita partió, nosotros fuimos sanados, restaurados, milagrosamente. No sufrimos la pérdida de ella, ni siquiera un solo día. Por eso digo yo, Sara debió llamarse Sara Consuelo, porque ella vino, me amó. Yo amé a Carla, pero Sara me amó a mí. Y aún en su partida ella no me dejó dolor. Qué interesante. Una historia en la que es verídico, no es una novela, es una realidad. La pérdida de sus 4 hijos, José, Carla, Sara y Daniela. Y ahora están con nosotros, la pareja Peñalosa, Carlos y Miriam. Surge la pregunta, y estamos llegando al final, ¿cómo ustedes tienen la seguridad que un día van a ver a sus 4 hijos? Ustedes me hablan con certeza y me dicen, nosotros le vamos a ver y nuestra ciudadanía está allá en los cielos y nosotros sabemos que vamos a ver ahí la vi a mi hija de blanco. Pero los oyentes se cuestionan y dicen, ¿qué crédito yo tengo de que cuando yo muera voy a estar allá viendo a mi familia? ¿Ustedes qué crédito tienen de que cuando mueran van a ver a sus hijos, a sus 4 hijos allá en los cielos? Porque estoy seguro, Dios no es un Dios injusto. Sus 4 niños están
en la presencia de Dios. Exactamente. Pero ustedes, los seres humanos, el hombre, a partir del momento que ya puede, que peca, que sabe lo que es mentir, robar, engañar y muchas otras cosas, ya toma sus propias decisiones. O está con Cristo o no está con Cristo. En el caso de ustedes, ¿qué les da la certeza de que un día van a ver a sus hijos? La certeza que tenemos es el hecho de que sabemos que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Jesús habló y dijo, es necesario que el hombre nazca del agua y nazca del Espíritu. Y un día nosotros aceptamos la obra y el trabajo que Jesucristo hizo por nosotros. Él murió en la cruz, pagó el precio por nuestros pecados, derramó su sangre para que nuestros pecados fueran perdonados. Y nos selló con su Espíritu y nos dio la promesa. Cuando nos selló con su Espíritu, Él dijo, esta es mi garantía, esta es mi seguridad de que ustedes me pertenecen y de que ustedes van a ser transformados en un cuerpo de gloria y de que ustedes van a recibir la eternidad. Y si perseveran hasta el fin, porque ahí está en el Apocalipsis, dice en los primeros capítulos, el que persevere hasta el fin. Nuestra responsabilidad es perseverar en la fe, perseverar en la palabra, en la obediencia de Dios hasta el final. Mientras hacemos eso, si llegamos a ese día, estamos seguros. Ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni hambre, ni enfermedad, ni desnudez, ni sistemas políticos, ni crisis económica, ni temor de que el país se vuelque a la izquierda o a la derecha, se divida en 10, se parta en 1000. Nada de eso nos puede apartar del amor de Dios, porque Él ha prometido, y lo que Él ha prometido Él cumple. Todos los días sale el sol, todos los días el aire no se nos acaba, la lluvia viene cuando es su momento, hay alimentos, hay bendición, porque Dios lo ha prometido. Dios en todas sus promesas nunca ha fallado una de sus palabras. ¿Por qué tendría que fallarnos ahora? Tenemos la certeza de que Él lo hará. Interesante respuesta. Tener la certeza de que Dios ha inscrito sus nombres en el libro de la vida. ¿Qué les dirían ustedes, aquellos papás que en estos minutos nos están escuchando, que están llorando porque no tienen la paz que ustedes tienen? ¿Ustedes tienen paz después de haber perdido a sus 4 hijos? Absolutamente. ¿Sí? Uh-huh. ¿Son felices? Completamente. ¿Cómo puedo encarar esta situación? ¿Cómo puedo enfrentar lo que ustedes han enfrentado con 4 de sus hijos? Y yo voy a perder a 1, hoy estoy perdiendo a 2. ¿Qué les dirían a aquellas personas, a aquellos padres de familia que están sufriendo? Yo les diría lo siguiente. Primero, no traten de encontrar una respuesta. Segundo, tampoco traten de conseguir consuelo en sí mismos ni en esta tierra. Este tipo de dolores solo los puede sanar el Espíritu de Dios, el Consolador, que ha sido enviado por Dios para consolarnos de estas y todas nuestras angustias. Entonces, lo que yo les aconsejaría es lo siguiente. Primero, díganle, Dios mío, no entiendo, pero necesito tu consuelo, necesito tu amor. Segundo, necesito la seguridad de que tú estás en control de mi vida. Y entonces lo que yo les invitaría a hacer es a entregarle su vida, su circunstancia, su corazón, porque es más grande de sus propias fuerzas. Es una crisis. Este tipo de crisis cambian a las personas y las anulan completamente. El reloj para muchos de ellos se termina en esa crisis, porque es mucho más grande de lo que ellos pueden manejar. Y entonces necesitan a alguien más grande que ustedes mismos para manejar esto. Y entonces lo que les digo es, entreguen su vida, entreguen la situación al que es más grande que ustedes, Dios. Y Él se va a encargar de sanarlos, de bendecirlos, de curarlos, de explicarles como solo Dios lo puede hacer. No existe una fórmula.
Cada uno de nosotros vive circunstancias diferentes y peculiares, pero Dios, que es el Todopoderoso, el Omnisciente y el Omnipresente, conoce tu situación en detalle y conoce exactamente la causa del por qué estás sufriendo esto. Por lo tanto, si tú te entregas en sus manos, Él va a sanarte en su tiempo, no en tu tiempo, en su momento. Tengo una de las preguntas que se los oyentes dice: tengo una enfermedad, sufro todos los días, mi enfermedad se llama colon irritable. ¿Por qué Dios no me sana? ¿Pero qué le diría a usted? Es un misterio muchas veces porque Dios no nos sana. Pero lo que yo puedo decirle es que si Dios no lo ha sanado, Dios puede darle la gracia para sobrellevar la enfermedad. He conocido mucha gente a la que Dios no ha sanado y muchas veces es un misterio, muchas veces es lo que yo les dije. La causa está allí arriba en el cielo y Dios está esperando que usted sea fiel aquí en la tierra. Y Dios le puede ayudar y puede decir, si usted puede hacer esta oración y decir: dame la gracia para sobrellevar esta enfermedad. Nosotros pudimos sobrellevar por 15 años la enfermedad de nuestros hijos y tuvimos y experimentamos una gracia sobrenatural para hacerlo. Sin embargo, podemos en este momento orar por él y pedirle a Dios que lo toque. Claro que sí. Señor, en el nombre de Jesús, ahora oramos por esta persona y por todos aquellos que están en necesidad de sanidad. Te pedimos, Señor, que por las ondas de radio tu Espíritu opere y mueva, Señor, su poder y los toque ahora, los sane. En el nombre de Jesús, tomo autoridad sobre ese colon irritable y ordeno que cualquiera sea la causa, virus, bacteria o cualquier otra cosa, sea removida, Señor, y tu Espíritu Santo por las llagas de Cristo imparta la sanidad sobre él. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. Llegamos al final. Muchísimas gracias, Miriam. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias. Una historia muy hermosa la que ustedes nos han compartido, edificante, sustentable, y yo sé que los oyentes dicen: hay un Dios tan real que me va a ayudar a enfrentar esta situación. Gracias por acceder a la invitación y por compartir esa experiencia personal con todos los oyentes. Las gracias a ti, gracias por la oportunidad de permitirnos dar gloria a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Que Dios los bendiga. En nuestra próxima audición seguiremos explorando nuevas estrategias y consejos, guiándonos en la palabra de Dios para llegar a tener calidad de vida. Nuestro objetivo: construir relaciones sanas, en armonía y con total dependencia de Dios. Quedaremos en espera de vuestros comentarios, preguntas o solicitudes sobre nuestras conferencias. Llama al 240-478-5347. 240-478-5347. Estamos en www.calidaddevidahoy.org. En Facebook, YouTube y Spotify, Calidad de Vida Hoy. Gustavo Casanova, productor, redactor y presentador de Calidad de Vida.